¿Y si te dijera que el Dios que adoramos también tuvo que parar a descansar? Olvídate de los frescos y las estatuas. Hoy vamos a la tierra, al polvo de Galilea. ¿Jesús realmente sintió hambre, sed y cansancio? Explorando la humanidad de Cristo te revelará el misterio de la encarnación, el hecho épico y desconocido que la teología a menudo teme tocar. Que el Señor del universo se sometió a la maldición silenciosa de las debilidades humanas para que nosotros tuviéramos un favor de Dios eterna. Es la crónica de cómo la omnipotencia se vistió de fragilidad. Te contaré el relato que sella el pacto, el momento en que la eternidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14. La encarnación no fue un disfraz. Fue un juramento escondido de Dios de que Él se haría uno de nosotros para redimirnos desde dentro. Jesús no vino a la tierra con un cuerpo holográfico o un traje divino. Él nació de María, creció en estatura y sabiduría, y se sometió a las leyes biológicas que rigen a cada hombre. Este es el corazón de la historia que muchos pasan por alto. Jesús experimentó la debilidad humana en su forma más cruda. El primer gran asalto a su humanidad ocurre inmediatamente después de su bautismo y la confirmación celestial de su deidad. El Espíritu lo lleva al desierto, y allí, después de 40 días de ayuno, el Evangelio de Mateo lo registra con una simplicidad demoledora. Tuvo hambre, Mateo capítulo 4 versículo 2. No es una metáfora, es una necesidad física punzante. El hambre de Jesús es un hecho épico y trascendental. Piensa en la intensidad. El creador de todos los alimentos, el que alimenta a los pájaros del cielo y viste a los lirios del campo, está sintiendo el dolor real y debilitante de la inanición. Este no es un hambre de penitencia. Es un hambre que lo equipara a cada ser humano que ha sentido la miseria de la escasez. Su hambre es la prueba de que su cuerpo era tan real como el tuyo o el mío. Y es precisamente en este punto de su máxima fragilidad física donde el tentador aparece. El diablo, con una astucia diabólica, ataca su punto más débil. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo capítulo 4 versículo 3. La tentación no es sólo de carácter mágico, sino de romper la encarnación. Si Jesús hubiera usado su poder divino para satisfacer su necesidad humana, habría invalidado su identificación con nosotros. Habría demostrado que su humanidad era un escape de la debilidad. Pero Jesús, en su victoria, responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no negó el hambre, sometió el hambre a la palabra. Su victoria es nuestra conexión profética con Jesús. Él nos enseña que la victoria sobre nuestras debilidades no se logra anulando la humanidad, sino sometiéndola a la obediencia. La maldición silenciosa de la fragilidad humana incluye también el cansancio. La vida de Jesús fue una incesante peregrinación a pie por el polvo de Galilea y Judea. Marcos, el evangelista de la acción, nos muestra a Jesús dormido en la barca durante una terrible tormenta. Marcos capítulo 4 versículo 38. Este no era un sueño tranquilo. Era un sueño de agotamiento tan profundo que ni el clamor del viento ni las olas rompientes pudieron despertarlo de inmediato. Piensa en la epicidad de la escena. El que tiene el poder de calmar el mar, y lo hace en el siguiente verso, está, en ese momento, completamente rendido a la necesidad humana del sueño. Este cansancio es un hecho desconocido y trascendental para muchos que solo ven al Jesús Todopoderoso. Su sueño es la prueba de que su ministerio lo drenaba físicamente. Él pagaba el costo biológico de cada sanidad, cada sermón, cada milla recorrida. Su descanso no era una pose, era una necesidad. Y luego está la sed de Jesús, el símbolo más poderoso de su identificación con nuestro sufrimiento. En su camino a través de Samaria, al llegar al pozo de Jacob, el Evangelio de Juan nos lo presenta de una manera simple y universal. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, Juan capítulo 4 versículo 6. Cansado y sentado así, agotado. Y a la mujer samaritana le pide, dame de beber. El Señor del agua viva pide agua de un pozo.
El creador de todos los ríos siente la resequedad de la garganta. Su sed en el pozo de Samaria es el preludio de su grito final en la cruz. Tengo sed. Juan capítulo 19 versículo 28. Esta sed, que lo humilla a pedir ayuda a una mujer socialmente marginada, es el puente que lo conecta con cada uno de nosotros. Él conoce nuestra sed física, nuestra sed emocional y nuestra sed espiritual. El juramento escondido de su humanidad es que Él no solo es un Salvador divino, sino un sumo sacerdote compasivo que puede identificarse con nuestras debilidades. Su hambre, su sed y su cansancio no fueron simulacros, fueron reales. ¿Jesús realmente sintió hambre, sed y cansancio? Explorando la humanidad de Cristo te mostrará en la siguiente narración cómo esta humanidad no fue un obstáculo, sino la fuente misma de su compasión y su victoria sobre la tentación. La inmersión de Jesús en la fragilidad humana no fue un simple requisito biológico. Fue una estrategia de amor, la fundación misma de su compasión. Si Él no hubiera conocido el ardor del sol sobre la piel cansada, el vacío del estómago que ruega por pan, o la necesidad urgente de detenerse a descansar, su empatía no sería perfecta. La Biblia nos enseña que Él fue tentado en todo, a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Este en todo incluye la frustración, el dolor y la maldición silenciosa de vivir en un cuerpo sujeto a la decadencia y la debilidad. El ministerio de Jesús fue, en esencia, una batalla constante contra el agotamiento físico. Piensa en la épica de sus días. Predicando a miles bajo el sol implacable, viajando a pie por caminos rocosos, orando noches enteras sin dormir. En la multiplicación de los panes y los peces, la Biblia nos dice que la multitud estaba desfallecida de hambre. Mateo capítulo 15 versículo 32. Este es el hecho desconocido y trascendental. La compasión de Jesús no nace de una fórmula teológica, sino de una experiencia compartida. Él mira a la multitud hambrienta y siente su propia hambre del desierto. Él mira a los enfermos y siente el dolor que su propio cuerpo es capaz de sentir. Su humanidad es el puente que lo conecta al sufrimiento. Su favor de Dios para sanar brota de su capacidad para identificarse con la debilidad. La encarnación le permitió a Jesús enfrentar las tentaciones, no solo las grandes del desierto, sino las pequeñas, las que surgen del cansancio y la frustración. Cuando los samaritanos lo rechazan y Juan y Jacobo, en su ira humana, quieren hacer descender fuego del cielo. Lucas capítulo 9 versículo 54. Jesús los reprende. Su reacción no es solo divina. Es una victoria sobre la frustración humana que debió sentir por la ceguera de los hombres. Cuando Él se irrita en el templo y vuelca las mesas de los cambistas. Juan capítulo 2 versículo 15. Esa ira es la ira santa. Una pasión controlada que surge de un corazón que, aunque perfectamente humano, se indigna ante la profanación. Su humanidad le permitió sentir la frustración y la indignación, pero su divinidad le permitió canalizarlas sin pecar. El momento más crítico de su humanidad, la prueba definitiva, se da en Getsemaní. La agonía no es solo espiritual, sino física y emocional. El miedo, la ansiedad, el dolor ante lo que venía, fue tan intenso que el evangelista Lucas, un médico, registra que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas capítulo 22 versículo 44. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, solo ocurre bajo estrés emocional o físico extremo. Este es el detalle épico que la mayoría ignora. La maldición silenciosa del miedo y la ansiedad humana atacó a Jesús con una ferocidad biológica que casi lo destruye. Su cuerpo, aunque perfecto, estaba reaccionando a la carga del pecado del mundo. Su oración, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, no es un ruego divino, es el grito de un hombre en el límite de la resistencia humana. Su juramento escondido de obediencia es lo único que lo saca de ese abismo. Y mientras exploramos esta verdad que humaniza al Salvador, quiero pedirte que te detengas y reflexiones sobre lo que significa tener un Dios que conoce tu dolor. Si esta verdad sobre la perfecta humanidad de Jesús te está dando esperanza y consuelo en tus debilidades,
Es el momento de responder a este llamado. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. ¿Por qué? Porque solo aquí desenterramos estos hechos épicos y desconocidos que le dan una dimensión real y personal a tu fe. No te contamos fábulas. Te mostramos cómo la perfecta conexión profética con Jesús valida tu propia lucha. Quédate hasta el final, porque te revelaremos la frase final de Jesús en la cruz que sella su total humanidad y la advertencia que nos deja para enfrentar nuestras propias debilidades. Hablamos de todos los temas de la Biblia, de profetas, reyes, misterios y la vida del Mesías. Su humanidad no fue una limitación, sino la clave de su victoria. Él demostró que es posible vivir una vida de perfecta obediencia, incluso sintiendo el punzante aguijón del hambre, la sed y el cansancio. ¿Jesús realmente sintió hambre, sed y cansancio? Explorando la humanidad de Cristo te llevará en el siguiente hilo narrativo al momento crucial de la cruz, donde su humanidad y su divinidad chocan para nuestra redención. La crucifixión, el acto culminante de la pasión, no fue solo un sacrificio espiritual. Fue la exposición total de la humanidad de Jesús a la máxima expresión del dolor físico y emocional. Los evangelios, en su descripción austera, nos fuerzan a enfrentar la realidad de que el Hijo de Dios estaba experimentando la tortura y la vergüenza como cualquier criminal de la época. Su humanidad, que había sentido hambre, sed y cansancio, ahora sentía el espasmo del clavo, el ardor de la fiebre y la asfixia lenta de la cruz. Hay un momento en la cruz que sella el juramento escondido de la encarnación con una verdad ineludible. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la Escritura se cumpliese, dijo: «Tengo sed». Juan capítulo 19 versículo 28. Este es el hecho épico y trascendental que muchos pasan por alto. La sed de Jesús en la cruz no es un lamento casual, es la prueba final de su perfecta humanidad y el cumplimiento deliberado de la profecía. Salmo 22, versículo 15. Salmo 69, versículo 21. Piensa en la intensidad, la pérdida masiva de sangre, el sudor de Getsemaní, la fiebre postraumática, todo convergía en una agonía de la garganta. Su grito de «tengo sed» no es solo el del Dios moribundo, es el grito desesperado de un hombre. Esta sed final de Jesús es un acto de identificación total. Él sintió la maldición silenciosa de la fragilidad humana hasta el último instante. Al pronunciar esa frase, Jesús no solo cumplió la Escritura, declaró que había agotado todas las debilidades humanas. Él experimentó el abandono, Mateo capítulo 27 versículo 46, el dolor, finalmente, la sed que devora la vida. Su humanidad fue llevada al borde mismo de la aniquilación para que su divinidad pudiera realizar el milagro de la redención. El cuerpo que había conocido el descanso en la barca, el cuerpo que había conocido la necesidad en el desierto, ahora conocía la muerte en su forma más brutal. La Biblia nos revela otro detalle desconocido y profundamente conmovedor sobre la humanidad de Jesús: su llanto. Jesús no solo sintió dolor físico, sintió el dolor emocional más profundo, lo que subraya su compasión. Lloró en 3 ocasiones específicas, cada una ligada a una debilidad humana. Lloró en el templo ante la muerte de Lázaro, Juan capítulo 11 versículo 35, demostrando la tristeza por la pérdida y el dolor por la fe débil de los que lo rodeaban. Lloró sobre Jerusalén, Lucas capítulo 19 versículo 41, lamentando la ceguera y el futuro juicio de la ciudad. Y, en un acto más íntimo, la carta a los Hebreos nos dice que él ofreció con gran clamor y lágrimas, oraciones y súplicas al que le podía librar de la muerte. Hebreos capítulo 5 versículo 7. El llanto de Jesús es el sello de su perfecta humanidad, la evidencia de que su compasión es real porque surge de la experiencia real del dolor. El cansancio de Jesús también se manifiesta en su dependencia de la ayuda humana. Al llevar la cruz, la maldición silenciosa del agotamiento lo superó, y los soldados tuvieron que forzar a Simón de Cirene a ayudarlo. Mateo capítulo 27 versículo 32. Este es un hecho épico. El Creador, el que sostiene el universo,
necesita ayuda para llevar su propio madero. Su cuerpo, castigado por la flagelación y la falta de sueño, se rindió a la debilidad. Esta dependencia no es un signo de fracaso, sino una declaración de la plenitud de su encarnación. Él no se reservó su deidad para escapar de la agonía humana, sino que se rindió completamente a ella para que su victoria fuera plenamente humana, por lo tanto, efectiva para la humanidad. La conexión profética con Jesús se hace cristalina. Su humanidad, con todas sus debilidades, es lo que hace que su sacrificio sea válido. Solo un hombre que sintió hambre, sed, cansancio y dolor puede ser el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Su favor de Dios para nosotros es que ahora tenemos a alguien en el cielo que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque Él las experimentó todas. El final de su vida física en la cruz no fue el fin de su identificación con nosotros, sino el inicio de una nueva forma de compasión que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Jesús realmente sintió hambre, sed y cansancio? Explorando la humanidad de Cristo te llevará en la siguiente parte a explorar el impacto de su humanidad en su resurrección y su legado eterno de empatía. La humanidad de Jesús no se disolvió en el sepulcro. Por el contrario, fue santificada y glorificada en la resurrección. Este es un hecho desconocido para muchos, que asumen que el Jesús resucitado ya no se rige por las leyes físicas. Pero la evidencia bíblica es contundente. La victoria sobre la muerte incluyó la victoria sobre la maldición silenciosa de la corrupción, pero no la negación de su cuerpo. Él resucitó con un cuerpo que aún llevaba las marcas de su pasión, un cuerpo que comía, que respiraba y que invitaba al tacto. Tras la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos, y aquí la narrativa bíblica se vuelve épica y fundamental para nuestra fe. La encarnación se confirma eternamente en el cuerpo resucitado. Cuando los discípulos están temblando de miedo, pensando que ven un espíritu, Jesús les dice: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Lucas capítulo 24 versículo 39. Este es un detalle trascendental. Su cuerpo glorificado aún tiene carne y huesos. Él no se convirtió en una entidad etérea. Él es el mismo Jesús que sintió hambre, sed y cansancio. Pero la prueba más grande de su humanidad resucitada es su invitación a comer. Después de su discurso, los discípulos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y miel. Y Lucas capítulo 24 versículo 43 registra: Él lo tomó y comió delante de ellos. El Jesús resucitado come. Este es un hecho desconocido y profundamente consolador. El Señor glorificado sigue participando de la comida, un acto de perfecta humanidad. Su comida no es por necesidad, pues su cuerpo es inmortal, sino por identificación y confirmación. Él nos demuestra que la vida eterna incluye la realidad de un cuerpo y la comunión en el acto humano más simple: compartir el pan. Su hambre y su sed fueron vencidas por la gloria, pero su capacidad de comer y beber permaneció. El juramento escondido de su humanidad se sella con las marcas de su pasión. Tomás, el discípulo dubitativo, exige ver las heridas de los clavos y la lanza. Juan capítulo 20 versículo 25. Jesús lo invita: pon tu dedo aquí, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan capítulo 20 versículo 27. Las cicatrices de la cruz son las marcas eternas de su compasión y su identificación con nuestro sufrimiento. Las heridas de Jesús son el favor de Dios visible y permanente. Ellas le recuerdan al cielo y a la tierra el precio que pagó en su humanidad. El cuerpo que sintió el dolor de la sed final y el cansancio de la cruz es el cuerpo que ahora intercede por nosotros con las marcas del sacrificio. Esta conexión profética con Jesús nos garantiza que nuestra propia resurrección será física y real, así como Él resucitó con un cuerpo glorificado, pero reconocible. Nosotros también resucitaremos. Él es la primicia. Su victoria sobre el hambre y el cansancio en la vida terrenal se convirtió en la promesa de que
En la vida eterna, estas maldiciones silenciosas de la fragilidad serán removidas, pero nuestra humanidad será preservada. El viaje de la encarnación a la resurrección es la demostración total de que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, capaz de compadecerse de nosotros porque vivió cada debilidad. Nos queda explorar el mensaje final que esta verdad le deja a tu vida diaria y la frase de reflexión que te conectará con su empatía. ¿Jesús realmente sintió hambre, sed y cansancio? Explorando la humanidad de Cristo culminará con una reflexión sobre la empatía de Cristo. El mensaje más poderoso que surge de la humanidad de Jesús es el de la empatía perfecta. Ya no tenemos a un Dios distante e inalcanzable, sino a un Salvador que experimentó la realidad de nuestra existencia. El hecho de que Él sintiera hambre, sed y cansancio transforma nuestra relación con Él, convirtiéndolo de un juez temible en un sumo sacerdote compasivo que nos entiende desde la raíz de nuestra debilidad. La identificación de Jesús con nuestras debilidades humanas es el fundamento de su intercesión hoy. El apóstol Pablo lo resume magistralmente, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2 versículo 18. Este es el hecho trascendental. Su favor de Dios hacia nosotros está habilitado por su experiencia humana. Él puede socorrer tu cansancio porque Él estuvo exhausto junto al pozo de Jacob. Él puede entender tu lucha contra la tentación porque Él sintió el hambre punzante del desierto. Él entiende tu dolor físico y tu soledad, porque gritó tengo sed y sintió el abandono de su padre. La maldición silenciosa de la soledad y la incomprensión se rompe con su vida. La historia de su humanidad nos deja un juramento escondido de consuelo. Tu debilidad no es un obstáculo para la gracia, es el punto de conexión con la gracia. Jesús no vino a condenar el cuerpo, sino a redimirlo. El cansancio no es un fracaso, es la prueba de que su cuerpo fue real. El hambre no es un pecado, es la evidencia de su encarnación. Y la victoria de Jesús sobre estas debilidades, lograda a través de la obediencia al Padre, incluso con sudor de sangre, es la garantía de que nosotros, a través de su poder, también podemos vencer. Su conexión profética con Jesús es que Él nos permite transformar nuestras propias luchas en momentos de victoria a través de su Espíritu. El detalle final de su humanidad se encuentra en su última frase. Consumado es. Juan capítulo 19 versículo 30. Esta palabra, tetelestai en griego, era un término comercial que significaba la deuda está totalmente pagada. Piensa en la épica de esto. El hombre que sintió cada debilidad humana, que cargó la maldición silenciosa de cada pecado, ahora declara desde su fragilidad física que la obra de redención está terminada y completa. Su humanidad fue el medio, y su divinidad fue el poder, para pagar la deuda que nosotros, en nuestra debilidad, jamás podríamos saldar. Amigo que me escuchas, el mensaje de Jesús realmente sintió hambre, sed y cansancio, es uno de esperanza radical. Nunca más te sientas solo en tu dolor, tu fatiga o tu tentación. Tienes un Salvador que lo experimentó todo y triunfó. Si esta exploración profunda de la humanidad de Cristo te ha fortalecido y te ha dado una nueva perspectiva de su compasión, es el momento de compartir esta verdad. Dale me gusta y suscríbete si deseas seguir explorando las profundidades de la Biblia. Ahora, te invito a interactuar con la comunidad. Deja tu comentario y tu testimonio en la descripción. ¿Qué debilidad humana, hambre, sed, cansancio, tristeza, de Jesús te consuela más hoy? ¿Cómo te ayuda a saber que el Señor entiende tu lucha? Comparte tu reflexión para que otros encuentren consuelo en la perfecta humanidad de Cristo. Y que esta verdad que trasciende los cielos sea tu ancla. No tenemos un Dios que nos observa desde lejos, sino un hermano que nos redime desde dentro. Su humanidad es nuestro consuelo, y su victoria, nuestra esperanza.